Vamos a desarrollar ahora el caso correspondiente a esta quinta semana de clases eh, y de igual manera que en los casos anteriores lo vamos a resolver de manera conjunta. Es decir, yo voy a presentar una serie de datos, información, en donde ya se ha podido avanzar bastante respecto a la investigación, pero ustedes que son los que están entrenándose propiamente para ser analistas de falla, van a ayudarnos también con una parte a resolver el caso. El caso para esta semana está relacionado con la falla de un extintor, de un extinguidor que ocurrió hace unos años en una planta industrial aquí en nuestro país. Y vamos a seguir para el desarrollo del caso la misma secuencia que ya hemos conversado en clase. Es decir, lo primero que hay que hacer es recolectar la información del componente. Fíjense, este es un extinguidor basado en dióxido de carbono con un tamaño de 15 libras que ha estado operando por un tiempo de 15 años. ¿Okay? Y aquí ustedes tienen también algo para empezar a buscar información, es decir, cuál es el tiempo de operación común que tiene uno de estos extinguidores. ¿Sí? El ambiente en el cual trabaja normalmente es una planta de procesos cuya temperatura varía entre 23 y 32 grados centígrados, nada, digamos, agresivo para un extinguidor. Normalmente estos extinguidores pues están, como ustedes lo han visto en cualquier lugar donde encuentran un extinguidor de estos portátiles, están colgados, ¿no?, en la pared, en su respectivo porta extinguidor. Y en algunos casos también están pues, en unas cajas de seguridad. ¿Sí? Bien, cuando se consultó al solicitante sobre cuáles habían sido las condiciones en las que se había generado la falla, eh, los responsables emitieron la siguiente explicación, ¿no? Ellos se dieron cuenta del extinguidor ya fracturado, lo encontraron ya una vez que estaba abierto, eh, porque lo habían sacado de su lugar en donde estaba originalmente y lo habían puesto momentáneamente en una zona que era justo debajo del rebose de un tanque. Y este tanque lo que estaba haciendo era botar una solución de polvo de zinc con agua a 99 grados centígrados. Es decir, el extinguidor había estado expuesto a este ambiente por un periodo considerable de tiempo, ¿no? Afortunadamente no hubieron heridos ni tampoco pérdidas humanas que lamentar, pero sí es interesante ver el contexto en el que se dio esta investigación, ¿no? Debido a que esta explosión o esta fractura de este extinguidor ocurrió cuando en la compañía se estaba llevando a cabo un proceso de auditoría para obtener una certificación ISO, ¿no? Entonces ya se pueden imaginar ustedes estar en una compañía en la cual está siendo evaluada en ese momento para acceder a una certificación ISO y de pronto por un lado eh, explota un extinguidor. ¿Sí? En ese contexto es que la compañía decidió hacer la investigación porque evidentemente eso les estaba costando caro en su proceso de acreditación. Un dato interesante, no se llegó a encontrar la válvula del extintor, lo cual es relativamente raro porque basta con hacer una búsqueda cuidadosa en los alrededores para encontrar esta válvula, pero no se llegó a encontrar. ¿Sí? Cuando se solicitaron los datos acerca del material del cual estaba fabricado este extinguidor, se nos notificó que estaba construido en duraluminio. Duraluminio es una aleación de aluminio que ustedes ya luego pueden buscar también sus propiedades y luego comparar con las propiedades que se van a obtener para el material propiamente del extintor. Bien, como ya ustedes saben, bueno, lo primero es inspeccionar los componentes que se reciben en el laboratorio. Este es el extinguidor tal cual, digamos, está un extinguidor común y corriente, ¿no? En cualquier planta que tenga uno de estos extinguidores, y esto es lo que nosotros recibimos, ¿sí? Las piezas del extinguidor este que había fallado. Pueden ver ustedes allí la tapa, ¿sí?, que es la parte justamente donde va la válvula y la manija de accionamiento, la base, que es el fondo del extintor, y todo el cuerpo, ¿no?, que conforma justamente el cilindro, ¿no? Además está ahí, bueno, los restos de la tobera, la manija de accionamiento y la manguera. La inspección visual reveló que efectivamente este extintor había estado expuesto a esa solución de agua y polvo de zinc a alta temperatura. Se pueden evidenciar, ¿no?, las manchas de esa solución en los distintos componentes del extintor y también, por supuesto, en el cuerpo del mismo, ¿no? Y lo que están viendo ustedes aquí son imágenes desde el exterior y desde el interior también del extintor, de todas las partes que se recibieron, ¿no? Pueden ver ustedes allí la tapa, el cuerpo y la base. Algo que se puede también evidenciar en estas fotografías y que es parte de lo que hemos hablado también cuando ya se ha mencionado lo que ocurre en fractografía, es lo que pasa cuando o después
de que se produce propiamente la fractura o ruptura, en este caso, del componente. Fíjense, esto que vemos aquí, este aplastamiento y este rasgado, son eventos post-fractura. Es decir, nada tienen que ver propiamente con el mecanismo de inicio de la fractura, sino que más bien son resultado de la fractura propiamente ya del extintor, ¿no? Ante la violencia, digamos, de la apertura, de la fractura del cuerpo, se generaron pues ese rasgado y ese aplastamiento en la base, ¿ya? Eso es importante también reconocerlo porque en muchos casos, como ya hemos mencionado en la parte teórica de esta sesión, hay diversos factores que pueden enmascarar las superficies de fractura, ¿no? O darnos unas indicaciones que no necesariamente tienen nada que ver con el mecanismo propiamente de fractura. Y en este caso en particular, luego de una inspección decidimos hacer la caracterización del material. Y estos son los resultados. Fíjense, es una aleación de aluminio, evidentemente, para estos extintores, con 0.59 de silicio, 0.16 de hierro, 0.24 de cobre y 0.97 de magnesio. ¿Sí? Propiedades mecánicas: 143 megapascales de resistencia a la fluencia, 174 de resistencia a la tracción, 24% de elongación, 13 joules de energía absorbida a temperatura ambiente, ¿no?, en un ensayo Charpy, y una dureza de 56 Vickers. Estas propiedades en este momento no podemos establecer si son muy bajas, si son intermedias, si están adecuadas para la aplicación. Lo que hay que hacer es justamente una de las actividades que ustedes van a hacer como asistentes de los analistas de falla, ¿no?, que es justamente investigar en la literatura y ver cuáles son las propiedades que se requiere para un extintor de aluminio. ¿Cuál debería ser su resistencia a la fluencia, su resistencia a la tracción, su dureza, para que pueda ser aplicado como extintor? También pueden ver ustedes allí las imágenes correspondientes a la metalografía. Y como habíamos comentado ya en algo en la clase teórica de fractura dúctil, pueden ver ahí estas inclusiones o estos precipitados, ¿sí?, que están pues en una matriz dúctil. Estos precipitados son unos compuestos de magnesio y silicio que tienen que ver justamente con la composición química. Eso también nos va a ayudar un poco a determinar cuál es la aleación con la cual se ha fabricado este extinguidor, ¿ya? Bien, lo siguiente fue proceder propiamente ya con el tema que hemos estudiado, la fractografía. Y vamos a visualizar aquí los resultados de la macrofractografía, es decir, las marcas que se observan a nivel macroscópico, ¿no? Lo primero que se puede observar es que tanto en la zona de fractura en la tapa y en la base no se aprecia una disminución en el espesor nominal del cilindro. Además, el análisis propiamente de la superficie de fractura nos revela características de fractura frágil, que es lo que vamos a ver en la siguiente semana. Entonces podemos concluir que tanto en la tapa como en la base se observa una superficie de fractura de tipo frágil. Lo contrario ocurre más bien en el cuerpo, en donde, como podemos ver, hay una notoria disminución en el espesor, una reducción de espesor considerable en la pared del cilindro del cuerpo, y además la superficie de fractura tiene una apariencia fibrosa, un color mate, lo cual nos lleva pues a concluir que se trata de una superficie de fractura del tipo dúctil, ¿sí?, con características dúctiles. ¿Cómo se puede evidenciar o cuantificar de alguna manera esta reducción en el espesor? Lo que hicimos fue hacer una medición de espesores a lo largo de toda la línea de fractura, ¿sí? Y lo que ven ustedes allí es una gráfica del espesor que se registra en función de la longitud justamente de esa línea de fractura. Y como podemos ver, el menor espesor se da justamente en la zona central, ¿sí?, en el centro del extinguidor. Lo cual ya nos está indicando entonces que esa ha sido la zona de origen de la fractura, ¿verdad? Porque es la zona en la que el espesor ha disminuido a lo mínimo que se ha podido. Y cuando ya ese espesor no ha sido capaz de tolerar la presión interna, es que se ha roto. Entonces, este ha sido el punto de origen, la zona de menor espesor. Y fíjense, ¿cuál es el valor más o menos allí del espesor en esa zona? Más o menos 0.7 milímetros es el mínimo espesor registrado. El espesor nominal es 7.8 milímetros. Esto implica que ha habido una reducción de espesor de aproximadamente un poco más del 90%, es una barbaridad. Nuevamente esto nos confirma que ha habido un comportamiento dúctil del material, ¿no? Y la evaluación de la superficie de fractura evidentemente confirma que se trata de una rotura dúctil, ¿no? Pasamos ahora a la microfractografía. Yo les había dicho que
podemos utilizar ya sea un microscopio electrónico o podemos valernos de las imágenes de metalografía para poder ver qué pasa en la zona de fractura. Lo que están viendo ustedes aquí es justamente la superficie de fractura, ¿sí? Y podemos ver allí unas microfisuras que, si nos ponemos a analizar el mecanismo en el cual se han formado, podemos explicarlo tranquilamente con esta imagen que vemos aquí. Lo que están viendo ustedes aquí es una decohesión justamente entre la matriz dúctil y una de esas partículas que hemos visto, unos precipitados de esta aleación, y que nos están mostrando aquí en la práctica, en un caso de la vida real, ese micromecanismo que habíamos nosotros desarrollado de manera teórica en la sesión anterior. Es decir, tenemos una inclusión, en este caso un precipitado, que ha empezado a generar una decohesión con la matriz que lo aloja, ¿sí? Conforme se va incrementando el nivel de esfuerzos, en este caso particular la presión, ¿verdad?, en el cilindro, esta decohesión va aumentando hasta generar pues las microcavidades. Esas microcavidades empiezan a crecer para formar microfisuras, ¿no? Las cavidades coalescen unas con otras para formar microfisuras, ¿sí? Y en particular, en este caso, varias de ellas han coalescido a lo largo del espesor en la zona media justo del extintor para generar la fractura del componente, ¿ya? Entonces aquí podemos ver cómo el micromecanismo se relaciona con lo que nosotros vemos a escala macroscópica, el macromecanismo. Bien, entonces con toda esta información ya podemos dar paso a la actividad, lo que ustedes van a tener que hacer. Ustedes nos están ayudando a resolver este caso, entonces tienen que desarrollar dos actividades en particular. Quiero que analicen las propiedades del material, es decir, esas propiedades que les acabamos de presentar en unas diapositivas anteriores, la dureza, la resistencia mecánica, elongación, la microestructura, la composición química, y que las comparen tanto con lo indicado por el solicitante. El solicitante dijo que este extintor estaba fabricado en duraluminio, pero también con lo que ustedes encuentren propiamente en su búsqueda de literatura relacionada con el material que se utiliza para fabricar estos extintores, ¿ya? Entonces, busquen las propiedades del duraluminio y las comparan con las que se ha obtenido, con los ensayos que hemos hecho, y busquen también qué nos dice la literatura. Busquen en compañías que hacen estos extintores, handbooks, manuales, cuál es el material que ellos recomiendan. Entonces, comparen eso, ¿ya? Y en función de eso vayan también ya generando algunas conclusiones respecto al material, ¿sí? Además, como segunda actividad, les voy a pedir que establezcan una secuencia, ¿no?, de los hechos que han ocurrido en función de la información que hemos presentado, es decir, ya se ha evidenciado que ha habido una expansión, ¿no? El cilindro se ha empezado a hinchar. En particular, ya conocemos cuál ha sido el punto de origen, hemos cuantificado la reducción de espesor, y justamente en la zona donde el espesor se redujo pues hasta más de un 90%, fue ahí que se inició la fractura, ¿no? Se ha propagado de manera dúctil en todo el cuerpo y luego en la tapa y en la base de manera frágil. Listo. Y para eso les voy a proporcionar esta gráfica. Es una gráfica típica para extintores de este tipo, portátiles de CO2, en donde se puede apreciar la relación entre la presión en el extintor y el ratio de llenado, ¿no? Estos cilindros tienen un rango seguro en el cual trabajan, que viene dado por el área sombreada en verde. Es un rango seguro tanto de tasa de llenado como de presión, que viene dado por estas condiciones. En particular, en este caso, según los datos del solicitante, este cilindro estaba operando, este extintor estaba operando normalmente, es decir, cuando está puesto en su porta extinguidor, en el rango entre 23 y 32 grados centígrados. Eso está aquí designado con este sombreado en color amarillo. Sin embargo, sabemos que la falla ha ocurrido cuando el extintor ha estado expuesto a 99 grados centígrados, esta solución de agua con polvo de zinc. Y aquí yo les he trazado de alguna manera la curva que correspondería a esa temperatura, ¿ya? Ustedes han estudiado termodinámica, saben cómo interpretar este gráfico. Entonces, en función de este gráfico, la información que ya les acabo de proporcionar y lo que ustedes van a
terminar con la búsqueda de literatura que van a hacer en relación a las propiedades del material, las características, cómo funcionan estos extinguidores, van a tener que desarrollar estas dos actividades. Analizar propiedades y establecer una secuencia lógica de hechos que ha llevado o que ha dado lugar a la fractura de este extinguidor. ¿Ya? Entonces, se van a poner a trabajar en esto, parte de la sesión, ¿sí? No es una actividad opcional, es lo que ustedes tienen que hacer de manera obligatoria como parte de esta sesión, y es lo primero que vamos a discutir en la siguiente clase.